El título del mensaje: un corazón por los perdidos. Un corazón por los perdidos. Y les invito a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor para leer en Romanos capítulo 10, los versos del 14 al 17 en esta mañana. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia en Roma y haciendo estas preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros podemos ver aquí a través de este texto varios principios claves, ¿verdad?, que tenemos en la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos? Primero, vamos a repasar. Primero, todos los seres humanos están perdidos y necesitan escuchar el evangelio. Todos. Segundo, Dios ha establecido que seamos los creyentes los que llevemos el mensaje de salvación. Es lo que Dios ha designado y es lo que la palabra claramente dice. Tercero, Dios ha establecido que la fe salvadora viene por oír, por escuchar la palabra de Dios. Y finalmente, el cuarto punto que vamos a ver es que son hermosos los pies de aquellos que llevan el mensaje de salvación a los perdidos, que proclaman el evangelio de Dios. Amén. Amén. Así que vamos con el primer punto y este principio en la Escritura. Todos los seres humanos están perdidos y necesitan escuchar el evangelio. Es importante entender, ¿verdad?, y ver las cosas a través del lente de la Escritura y lo que Dios dice. Porque muchas veces hay una diferencia entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice en su palabra. Así que claramente la Escritura muestra que todo ser humano, el hombre que le llama el hombre natural, todos se encuentran en la condición de pecados. Todos han nacido con esa naturaleza inclinada al mal, que no hay ni siquiera uno que esté libre de esa condición de pecado. Y aquí en esta misma carta, si vamos un poquito hacia atrás, a Romanos en el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos que nos muestran, a través de la Escritura vemos muchos lugares, pero hoy vamos a ver esto en el capítulo 1, versículos 22 en adelante, esa condición en la que se encuentra todo ser humano, que todos son pecadores, dice la palabra. Mira cómo lo dice aquí, lo expresa desde el versículo 22 en adelante. Profesando ser sabios, hablando del hombre natural, el que no conoce al Señor, los que todavía no han tenido un encuentro con Jesús, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa imagen de Dios la cambiaron por esas otras imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, esos deseos sexuales fuera, ¿verdad?, de la voluntad del Señor, en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Me detengo un momentito. El tema, ¿verdad?, no es el asunto del pecado de la homosexualidad y el lesbianismo, pero aquí lo vemos, aquí hace una referencia clara en el Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento, porque dicen que esto no lo menciona la Biblia, pero ahí está claramente, ¿verdad?, revelado y expresado en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es pecado también. Es uno de los que menciona, pero claro, no es el único. Todo pecado es terrible. Seguimos en el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que vemos aquí una explicación clara, un listado de la condición del ser humano y de los pecados del ser humano. Y leí hasta el versículo 1 del capítulo 2, porque de hecho, ¿verdad?, la escritura no tenía números, versículos ni capítulos, ¿verdad? Eso lo ponen después. Esta carta a los romanos era una carta, ¿verdad?, pero es para facilitarnos la búsqueda. Pero lo pongo ahí, leí hasta el versículo 1 del capítulo 2, porque estoy seguro que mucha gente, viendo todo ese listado de pecados terribles, dijeron, yo no hago nada de eso. Yo no soy eso, yo no me identifico con eso. Y es interesante lo que dice el versículo 1, porque dice, nosotros juzgamos a los demás, pero nosotros hacemos lo mismo, de una manera u otra. La Biblia terriblemente nos deja saber, ¿verdad?, que pecado no solamente es el pecado de comisión y de acción que uno puede hacer, sino que la Biblia habla de las palabras también, y la Biblia habla aún de los pensamientos. El Señor Jesucristo dijo que uno no tenía que tener una relación sexual física con una persona para adulterar en el corazón. Si uno ve a una mujer que no es la de uno, dice la palabra, dijo Jesús, y uno adultera en el corazón, es exactamente lo mismo. Y a lo mejor una persona dice, bueno, pero si es soltero. Bueno, pero entonces, si es soltero o es soltera, y tú ves a una persona, una mujer, un hombre, y tú deseas, ¿verdad?, y en tu mente tú ves sexualmente a esa persona y todo, pues es exactamente lo mismo que hacerlo físicamente, lo que dijo el Señor. Así que ¿quién está libre de pecado? Absolutamente nadie. De hecho, la sentencia la vemos en Romanos 3:23, uno de los muchos versículos que podríamos mencionar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esa es la sentencia. No hay nadie que esté fuera. No hay nadie que pueda decir, no, yo no soy así, yo no vivo así, yo no tengo pecado, yo soy más o menos bueno. No, nadie. Es posible, como siempre digo, cuando tú te comparas con otras personas en la sociedad, a lo mejor tú eres mejor. Es más, tú eres un santo, una santa, cuando te comparas con otro, posiblemente. Pero el problema es que tú te tienes que comparar con la santidad de Dios. Y cuando uno se compara con la santidad de Dios, pues nadie, absolutamente nadie da el grado. Adán y Eva, como sabemos, fueron destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado. ¿Cuántos más tú? ¿Cuántos más yo?
Así que la consecuencia de que todos somos pecadores es que estamos condenados. Estamos condenados, estamos fuera de la gloria de Dios. No podemos vivir la vida que Dios nos dio allá en el huerto del Edén, el deseo de que nosotros viviéramos, ¿verdad?, en paz, felices, en una relación y una comunión con Dios. No. De hecho, en Génesis 6:5, tan temprano como en Génesis 6:5, mira lo que dice la palabra, lo que dice Dios allí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y esa es la condición del ser humano. Por eso nosotros no tenemos comunión con Dios. Esa comunión se perdió. Todos nacen en esa condición. Y el pecado trae unas consecuencias sobre nuestra vida. No solamente es el aspecto de lo que estamos viendo de la maldad, sino que eso, el dolor del ser humano, la soledad, ese vacío existencial, la desesperanza, el engaño, esa guerra interna, ¿verdad?, que no hay paz, esa inconformidad, todo eso es producto, ¿verdad?, del pecado en nosotros. Nos ha lastimado, nos ha lacerado. El mundo no lo ve así. El mundo ve a los cristianos, a nosotros los cristianos, y dice, esos son unos fanáticos. Y nos ve como si estuviéramos presos de nuestras convicciones y que no disfrutamos de la vida. Pero la realidad, porque eso es lo que se ve y lo que mucha gente puede creer, pero la realidad por la palabra de Dios, que es la verdad, es que aquellos que practican el pecado, que viven el pecado, son esclavos del pecado. Ellos se creen que son libres, pero por la palabra uno sabe que son marionetas de la maldad, son marionetas de Satanás. La libertad viene cuando Jesucristo llega a nuestra vida, que rompe toda cadena, y ya uno no tiene que decir que sí al pecado, por la gracia del Señor. Él es el que rompe, ¿verdad?, toda cadena. Pero el corazón de Jesús, el corazón del Señor, de nuestro Dios, no solamente, ¿verdad?, quería lidiar y trabajar con el pecado y con sus consecuencias en términos de la justicia, sino que vemos también a nuestro Dios, un Dios amoroso, un Dios que dice la palabra, ¿verdad?, que de tal manera nos amó, un Dios que dice que con amor eterno, ¿verdad?, nos ha amado. Y Él no tenía que hacerlo, pero así es Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios que le importa, es un Dios que aún estando aquí en la tierra, cuando caminó en la tierra, lloró, dice la Escritura, que tenía compasión de las personas. Así que Dios no solamente vemos la condenación de Dios por causa del pecado, sino que juntamente con eso vemos ese corazón de Dios de proveer un camino de salvación, de amar a esa gente que le dio la espalda a Dios. Él no tenía que hacerlo, Dios estaba completo en sí mismo, pero Él quiso hacerlo y la Escritura dice que lo hizo por amor, aún lo que le costó no importó. Cuando Jesucristo está comenzando su ministerio, Él cita unas palabras del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, es que estuvo Isaías y dando todas estas profecías. Y 700 años después, Jesucristo, cuando empieza su ministerio, dice lo siguiente en Lucas 4, versículos 18 y 19, citando al profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor, Jesucristo hablando, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el corazón del Señor, esto es una profecía de Él mismo. Jesucristo es el que podía hacer esto, pero vemos cómo no solamente es lidiar con el pecado, sino cómo Dios ve, Jesucristo veía el dolor causado por el pecado, el abandono, las injusticias, la soledad, el vacío. Como dice ahí, esos quebrantados de corazón, Él los vio. Él quería sanar esos quebrantados de corazón, esos que estaban cautivos, libertarlos, esos pobres, llevar ese mensaje de buenas nuevas en Él.
Cuando ahí dice predicar el año agradable del Señor, la implicación es, ahora estamos en un pacto de gracia en Cristo Jesús, ahora lo tenemos a Él. Quiero que el mundo lo sepa, que hay esperanza en el Señor, que tú no tienes que morir de esa manera, que tú no tienes que vivir de esa manera. Yo recuerdo cuando yo era un joven, en medio de todos los problemas terribles, ¿verdad?, en los que vivía en ese tiempo que no conocía al Señor, había un anuncio, yo nunca me olvido de ese anuncio de la iglesia de Barbara Rossler, del pastor de esa iglesia. Estamos hablando del principio de la década de los 80. Yo no conocía al Señor y yo escuchaba ese anuncio por radio, por televisión, y siempre calaba mi corazón cuando lo escuchaba. Y lo que decía es, el hombre del siglo XX es un hombre solo. ¿Cuántos recuerdan ese anuncio? Y eso lo ponía el hombre del siglo XX. Yo era no era un niño, era un joven. Y cada vez que yo escuchaba eso, wow, el hombre del siglo XX es un hombre solo. Porque cuán solo, cuán vacío me sentía aún siendo un joven. Y escuchaba esas palabras y eso taladró mi corazón. Nunca me olvidé eso. Porque es que Dios te ama. Dios está interesado en ti. No es un asunto de religión, no. Es un asunto de vida, por amor y por gracia. A Él le importó. Él sufrió lo que sufrió para proveer un camino de salvación a todos esos que estaban perdidos, que estábamos perdidos. Mateo 9, 35 y 36. Podemos ver un poquito de ese corazón de Jesús, de esa compasión del Señor ante los perdidos. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mira lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la implicación allí que tuvo compasión de ellas es que lo sintió en sus entrañas ahí. En otras versiones nos deja ver qué es eso. De esa manera fue la compasión del Señor. Así es nuestro Dios. Él no tenía que ser, es un Dios cercano que está con nosotros, un Dios con nosotros, aleluya. Que nos ha amado, dice la palabra, y nos ama hasta el fin. Así que vemos aquí la condición del ser humano, el pecado, y cómo el pecado lo ha matado al hombre, al ser humano que está sin Dios. Es como un cáncer, el pecado es como un cáncer. Pero ese cáncer tiene una cura, y esa cura se llama Jesús, aleluya, gloria a Dios. ¿Ok? Tiene una cura. Dios ha establecido, segundo punto, Dios ha establecido que seamos los creyentes los que llevemos el mensaje de la salvación. Estábamos hablando de la condición del ser humano. El título del mensaje es un corazón por el perdido. Primero entender cómo está el perdido. Sin fe, sin esperanza, sin Dios. A lo mejor tú lo ves gritando, bailando, bebiendo, disfrutando. Olvídate, ese sí que es feliz. No. Nadie puede serlo sin Jesús. Y las consecuencias son terribles si muere en esa condición sin Jesús. Y Dios ha establecido que sean los creyentes, seamos nosotros los hijos de Dios, los que llevemos ese mensaje de salvación. No cualquiera, nosotros. Y podemos repasar, ¿verdad?, esa comisión que se le ha dado a la iglesia, que ese es el mensaje. En Marcos 16:15, vamos a ver 3 versículos que son, ¿verdad?, comúnmente citados cuando hablamos de la gran comisión que nosotros tenemos como iglesia. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero yo quiero que lo leamos todos juntos, ¿ok? Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es uno. Mateo 28, 19 al 20 es también muy conocido sobre la gran comisión y vamos a leerlo todos juntos también. Mateo 28, 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? Así que el primero, id por todo el mundo. El segundo, por tanto, id. Y el final, el último versículo, Hechos 1:8. Vamos a leerlo juntos también. No se cansen. ¿Ok? Yo estoy aquí sin parar y ustedes están callados ahí. No se pueden cansar con 2 versículos. Vamos a leer el tercero. ¿Ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Se escucharon muy bien ahora? La Biblia es clara que este mandato es para toda la iglesia. No es para pastores solamente. No es para misioneros solamente. No es para líderes solamente. No es para maestros solamente. Es para toda la iglesia. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el mismo llamado. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Son cristianos, hijos de Dios. Levanten esa mano. Ok, pues todas esas mismas manos, todos tienen el mismo llamado a ir por el mundo a predicar el Evangelio. Todos nosotros. Todos nosotros. Eso se le ha dado a la iglesia. Mire, en Hechos capítulo 10, nosotros vemos la historia de un hombre llamado Cornelio, de Cesarea, que tuvo una visión, ¿verdad?, de parte de un ángel de Dios. Y en esa visión se le dice que busque al apóstol Pedro, que llame al apóstol Pedro. En ese mismo capítulo, entonces, el apóstol Pedro tiene una visión también, y desciende ese gran lienzo, ¿verdad?, con animales impuros, y se le dice: levántate, mata y come. Conocen, ¿verdad?, esa historia. Y la respuesta del apóstol Pedro es: nunca he comido cosa común o cosa inmunda, jamás. Esto pasó, ¿verdad?, varias veces. Y la respuesta de la voz fue: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ahí le dio ya tú sabes, la amonestación. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Todavía no entendía qué era lo que estaba pasando. Eso lo vamos a ver más adelante. Fíjate que ese ángel que se le revela a Cornelio, igualmente, ¿verdad?, al apóstol Pedro, pues mira, él mismo, Cornelio pudo haber conocido al Señor, o sea, a través de él. Pero no, Dios ha designado a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a nosotros, para ser el medio, el instrumento para evangelizar a las vidas, no a los ángeles. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante. Así que si tú no estás evangelizando, si no estás cumpliendo esa encomienda primaria que nosotros tenemos como hijos de Dios, aquel que te salvó aquí en la tierra, este mensaje es para eso. Porque los tiempos son malos, creemos que el Señor viene pronto, y la única razón por la que nosotros permanecemos, la iglesia del Señor aquí en la tierra, es con ese propósito principal. Pues pastor, pero nosotros adoramos al Señor, cantamos al Señor, hacemos esto, leemos aquí. Bueno, eso lo podemos hacer en el cielo también. Lo único que no podemos hacer es ser testigos de aquellos que no conocen al Señor. Por eso estamos aquí. Ese es el propósito de la iglesia. Todos esos que levantaron la mano, ese es el propósito tuyo como iglesia. Esto no es un asunto de los pastores. Me sorprendía preparando el mensaje y llego a un escrito donde una iglesia pone que hay un nuevo modelo, ¿verdad?, de evangelismo, donde entonces lo que tenía que hacer la iglesia es que los hermanos tenían que traer a los invitados a las actividades, el pastor predica y ese es el modelo de evangelismo. La iglesia trae a la gente y el pastor predica, y ese es el modelo. Eso me sorprendió
Porque ciertamente somos iglesia y nosotros vamos a hacer actividades. Hablábamos del programa de Semana Santa, pues claro que vamos a invitar y claro que se va a predicar la palabra del Señor y el pastor va a estar predicando la palabra de Dios y va a estar evangelizando. Pues claro que sí. Eso lo tenemos que hacer como congregación, como iglesia del Señor. Pero cuando uno va a la palabra, uno no ve que el evangelismo es algo institucional de la iglesia local, de un pastor. No, todo creyente. Y eso no lo podemos sustituir. Lo podemos añadir. Eso sí, podemos hacer las actividades en la iglesia como nosotros hacemos. Pero en la palabra, el llamado es a cada uno de nosotros, mientras camina, ser testigos de aquel. Y tenemos que prepararnos para compartir el evangelio. Eso es lo que el Señor quiere y el que nos ha llamado. Tercer principio. Dios ha establecido que la fe salvadora viene por oír, por escuchar la palabra de Dios. No solamente nosotros tenemos la encomienda de ser los que evangelizamos, la iglesia del Señor, sino que lo que Dios ha establecido para salvar es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 nosotros vimos y leímos. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Nosotros podemos contar nuestros testimonios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es bueno porque es una evidencia de esa misma obra del Señor sobre nosotros. Ahora, el testimonio personal, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no es el evangelio. Y lo que la palabra nos manda a nosotros a compartir y a llevar es el evangelio del Señor. En el capítulo 1, versículo 16 de Romanos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿qué es? La palabra, el evangelio. Ese es el que tiene poder. El testimonio de uno no. Así que el testimonio es una evidencia y uno lo utiliza, pero tenemos que predicar la palabra y tenemos que prepararnos. Damos gloria a Dios por los hermanos que han estado en el discipulado de evangelismo que hemos tenido. Damos gracias al Señor por aquellos hermanos que están en las clases bíblicas, estudiando la palabra del Señor. Una de las clases es la clase de evangelismo, que se están preparando para compartir su fe. Porque uno puede tener diferentes limitaciones por las que uno no comparte el evangelio, ¿verdad? La principal es el temor y el miedo. Pero ese temor puede venir por muchas razones. Puede venir porque no conocemos lo que dice la palabra. No sabemos cómo evangelizar. No sabemos qué yo puedo decir y qué no puedo decir. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros tenemos que prepararnos. Pero todos somos llamados. Nadie podrá darle la excusa al Señor. Nadie. Ninguno de los que levantó la mano aquí, que son hijos de Dios, podrá darle una excusa al Señor de que yo no tenía que evangelizar, yo estaba exento, o yo tenía miedo, o yo no sabía. Nadie. Darás cuenta si haces eso. Porque el Señor ha provisto lo que tú necesitas y lo que yo necesito también. Nosotros vamos a Hechos 10:33 en adelante, porque vemos cómo el apóstol Pedro, cuando vaya donde Cornelio, él comparte la palabra del Señor, el mensaje del evangelio en Jesucristo, no meramente su testimonio. Mira lo que dice allí, vamos a leer, a continuar esta historia. Hechos 10:33 en adelante. Así que luego envié por ti, le está diciendo Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y este hombre Cornelio parece que era un buen hombre, pero no conocía al Señor, vamos a ver. No era cristiano. Un buen hombre no era cristiano. Está hablando con Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí es que Pedro entiende la visión del lienzo, ¿verdad? Que él dice, no llames inmundo o común lo que yo he limpiado, ¿verdad? Porque ustedes saben que los judíos no aceptaban a los gentiles. Y eso lo vamos a ver también aquí. Así que ese era el Señor. No es un asunto de nacionalidades, no, es un asunto del corazón y es una obra del Señor, ¿verdad? Versículo 36 dice, sigue aquí el apóstol Pedro hablando: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Él está allí evangelizándole a él, ¿verdad? Y a su familia allí. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y no oculta lo que pasó. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y le habla no solamente de la muerte en la cruz, sino de la resurrección también. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando esta gente. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, los que no eran judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que vemos aquí cómo el Señor, para salvar a esta familia, envía también a Pedro. El punto es cómo vemos que Dios utiliza, nos ha llamado a los seres humanos, a los hombres, a los hijos de Dios, obviamente no a los inconversos, a los hijos de Dios, a llevar ese mensaje de salvación. Ni siquiera a los ángeles. La encomienda se nos ha dado a nosotros por la gracia del Señor. Finalmente, dice la palabra, que son hermosos los pies de aquellos que llevan el mensaje de salvación a los perdidos, que proclaman el Evangelio de Dios. Que son hermosos. Miren, los pies, generalmente los pies son feos. Hay pocos pies bonitos, ¿verdad? ¿Verdad que los pies generalmente son como que medio extraños? ¿Ah? De hecho, miren esto, en un estudio que se preguntó cuál es la parte del cuerpo que más nos da vergüenza, casi el 50% respondió que eran los pies. Y yo entiendo, yo he visto algunas cosas que son fuertes. Mi esposa lo tiene bien bonito. Como de picapiedras, así cuadradito. Pero honestamente, muchos pies son medio feitos. Pero mira esto, como aquí la palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, aleluya, de salvación. ¡Qué hermoso! Así que si aquí hay alguno que no le gusta enseñar los pies, pero tú estás cumpliendo con ese mandato de llevar el mensaje del Evangelio para el Señor, mira para allá, para el Señor. Esos pies son hermosos, aleluya, hermosos. Y yo quiero que veamos esa actitud, ¿verdad? Vamos a ver la del apóstol Pablo, vamos a ver la de Esteban, que fue el primer mártir también. Pero miren, lean conmigo en 1 Corintios 9, del versículo 16 en adelante. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo ese corazón del apóstol Pablo por aquellos que no conocían al Señor, por los perdidos. Vamos a ver el corazón de Esteban. O sea, y la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Cómo vemos nosotros al perdido? ¿Qué estamos haciendo en esta encomienda que se nos ha dado? Mira lo que dice la actitud de Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo primero entendía muy bien que esto es impuesto, o sea, esto es un mandato.
que nosotros, cada uno de nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad evangelizo, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que no importa, él dice, si lo hago de buena voluntad, pues mira, recibo. Pero si de mala voluntad, tengo que hacerlo, porque es un mandato del Señor. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que estamos viendo es el corazón del apóstol Pablo hacia los perdidos. Dice, mira, yo me hago, a pesar del lugar que tengo, yo me hago siervo, esclavo de todos para ganar a un mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vemos aquí el corazón del apóstol Pablo. Decía, no me importa, el corazón, viéndola realmente cómo estaban esas vidas perdidas. Él decía, yo me hago, tengo que hacerme débil, me hago débil por ellos. Tengo que hacerme judío, me hago judío por ellos. Tengo que hacerme gentil, me hago gentil, lo que sea. Él buscaba porque él quería, como dice ahí, de alguna manera salvar a algunos. Y él decía, yo quiero correr de una manera que reciba el premio. La pregunta es si nosotros estamos corriendo de esa manera. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Qué nosotros estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué nosotros vemos cuando vemos a una persona sin Cristo? ¿En qué nosotros pensamos? Si nos duele o no nos duele, si nos importa o no nos importa. Necesitamos ser sinceros. Y si tenemos que pedir el perdón al Señor, pedir perdón al Señor. Y seguir clamando para que Él podamos entender el llamado que nos ha hecho Dios. Vuelvo y repito, mira, nosotros estamos aquí, esa es la única razón. No es para trabajar, no es para hacer dinero, no es para tener bienes, no es para tener fama, no es para tener reconocimiento, no para nada de eso. Estamos aquí simplemente para que nosotros podamos ser testigos y llevar el mensaje de la palabra del Señor a aquellos que no conocen a Dios. Cuando nosotros vemos a Esteban, el primer mártir, y leemos en Hechos 7, 51 al 54, solamente una parte porque el pasaje es largo, pero vemos aquí que él también, como este hombre predica la palabra, confronta con el pecado, porque mira, hoy día no se quiere confrontar con el pecado, se quiere diluir el mensaje del Evangelio. El Evangelio confronta. Es verdad que la Biblia dice que comienza hablándonos del amor de Dios, de un Dios soberano, poderoso, creador, que nos ha amado. Eso es verdad. Pero lo que interrumpió nuestra relación con Dios es el pecado, nuestro pecado. Y es necesario que nosotros seamos confrontados. Porque si no hay arrepentimiento, como hemos dicho, no hay salvación. Y es triste cuando hoy día se predica un mensaje diluido, que no es el mensaje de la palabra. Porque un mensaje diluido, en un mensaje diluido no hay salvación. Hay un solo evangelio y una sola palabra. Y nosotros vemos aquí a Esteban, que sabía lo que le iba a pasar. Y mire cómo les dice, desde el versículo 51 en adelante, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo está confrontando ahí. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y ustedes saben lo que pasó. Lo mataron a pedradas. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura. Y es lo que nosotros, como una iglesia misionera que sostiene 484 misioneros alrededor del mundo, la mayoría de ellos en la ventana 1040, donde son los países de mayor persecución en el mundo, donde los países de mayor oscuridad espiritual,
nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, lo que le puede pasar. Ellos están pagando un precio, porque nosotros estamos aquí. Como quiera, el mundo no le gusta cuando uno habla de estas cosas, pero en esos lugares los matan. Los despiden del trabajo, no les permiten cosas. Yo estuve en la India, yo vi eso. Terrible. Nosotros hemos visto aquí cómo por ser creyentes han matado unas aldeas completas en África. En una ocasión nos enseñaron las fotos aquí. No se publicaron en internet, pero las vimos aquí. Simplemente por su fe. Así que están pagando un precio. Aquí vemos a Esteban, porque saben que no podemos diluir el mensaje del Evangelio. Es verdad que el Evangelio es que ese Dios poderoso nos ama, pero el pecado ha hecho separación. Es lo que ha dañado. Y Cristo vino a morir en la cruz del Calvario porque no había otro camino de salvación, solamente a través de esa cruz, pagando un precio con su muerte, para que los que crean entonces reciban ese perdón de Jesucristo. Y Jesucristo en aquella cruz recibió el pecado de todos. Fue tan fuerte y tan terrible, ¿verdad?, que recordamos aquellas palabras: Padre, ¿por qué me has desamparado? Con otras implicaciones, ¿verdad?, con el Salmo 22, pero eso lo vamos a ver en otro mensaje. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esteban quedó allí tirado. Pero cuán hermosos eran los pies de ese hombre, predicando el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos detiene a nosotros? ¿Qué nos detiene a nosotros? La iglesia no es una persona, ni dos, ni tres, ni los líderes. La iglesia somos todos nosotros. ¿Qué nos detiene a nosotros? ¿Qué te detiene a ti? Recordaba mientras preparaba el mensaje la historia de David Wilkerson y Nicky Cruz, ¿verdad? De eso se hizo una película, la película La Cruz y el Puñal. ¿Cuántos recuerdan eso? Y recuerdan la historia, ¿verdad? Este hombre, este pastor David Wilkerson de Pensilvania, está un día en su casa y ve una noticia terrible donde 7 adolescentes estaban siendo acusados de asesinato en las gangas allá en Nueva York. Y eso, ¿qué produjo eso en el corazón de David Wilkerson? Lo mismo que hubiera producido en Cristo Jesús: dolor. Wow. ¿Y tú sabes qué hizo? Se fue para Nueva York. Un gringo, rubio, ojos claros, para meterse allá en Nueva York, en donde estaban las gangas de latinos allí, y donde nosotros tenemos representación también, porque Nicky Cruz era puertorriqueño. Se estaban matando allí, y allí él va a llevar el Evangelio, a compartir el Evangelio con ellos allí. Y cuenta la historia que en ocasiones, o sea, como Nicky Cruz le pegó, le escupió y lo maltrató, lo amenazó. Todo eso pasó. Y simplemente, o sea, las palabras ofensivas de David Wilkerson, las palabras ofensivas eran: Cristo te ama. Eso es lo que le decía a Nicky Cruz. Cristo te ama. Y la respuesta de Nicky Cruz era escupirlo, darle, porque él le decía: Cristo te ama. Y todo, ¿verdad?, los que conocen la historia recuerdan las palabras, unas palabras importantes y claves en esa hermosa historia de una persona que tenía, un hijo de Dios que tenía un corazón por los perdidos, que latía como latía el corazón de Jesucristo. Y en uno de esos encuentros terribles con Nicky Cruz, Nicky le dice que lo va a picar en 1000 cantitos, porque en esos tiempos la pelea era con cuchillos, y matando a medio mundo con cuchillos, y te voy a picar en 1000 cantitos. Y la respuesta de
de este pastor que ya está con el Señor, murió en un accidente de tráfico. Le dijo, podrás cortarme en 1000 cantitos y cada pedazo te va a decir que Cristo te ama. Dios mío, Dios mío. Y podía pasar. O sea, eso no era que él sabía que eso no iba a pasar. No, podía pasar. Pero el amor por los perdidos era mayor que eso, el amor por él. El amor por Dios y por los perdidos era mayor. Finalmente Nicky se rinde. Y desde entonces le ha servido al Señor. Y Dios ha hecho muchas cosas hermosas a través de eso. Un corazón por los perdidos. Pastor, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros podemos orar. Si tú entiendes, cuando nos confrontamos con esta palabra, Señor, yo no estoy ahí, primero podemos orar. Ayúdame, Señor. Señor, no me importa el perdido. No me importa. Veo a la gente sin Cristo y no me duele, Señor. No siento la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ora. Señor, me da un temor. No me atrevo a hablarle a las personas. No sé cómo empezar. De verdad que me da miedo. Ora. Si el apóstol Pedro y Juan pidieron, clamaron, por favor, oren porque, ¿verdad? Dios nos dé a nosotros de nuevo. Le estaba diciendo que Dios nos dé valor para predicar la palabra. Nosotros también podemos predicar por eso. Podemos orar, por eso. Señor, ayúdanos a romper ese temor. ¿Qué más podemos hacer? Discipúlate. Conoce. Hay otra gente que, no, yo no me atrevo a evangelizar porque es que yo no sé qué decir. Pues qué bien, ¿verdad? Que reconoce eso, pero la iglesia está para que, ¿verdad? Tenemos la clase de evangelismo de discipulado aquí de todos para que tú te prepares y puedas compartir el evangelio que está en la palabra del Señor. Pero tienes que prepararte. Así que clamamos al Señor y nosotros venimos orando años, Señor, mira, danos, Señor, ese corazón por los perdidos. Ponlo, Señor. No que sea un checklist. No, que tú lo pongas, Señor. Y que no nos podamos quedar igual. Ahora viene Semana Santa. ¿Cuántas vidas podemos nosotros de alguna manera impactar, iglesia? ¿O te vas a olvidar de lo que hemos compartido, de lo que la palabra nos dice? ¿Te vas a olvidar? Vamos a aprovechar la oportunidad que nos da el Señor mientras tengamos vida. Enciendan, siempre le pedimos que guarden sus celulares. Ahora les voy a pedir que saquen sus celulares y que prendan el flashlight de ahí de los celulares. ¿Ok? Esto lo hemos hecho antes, pero hoy le vamos a hacer algo distinto. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, aleluya, no te puedes callar. Canta fuerte, iglesia. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Ok, canten ustedes, lo vamos a escuchar, ustedes solamente. Y déjala brillar la luz de Jesús. Amén. Canten fuerte, vamos fuerte. Amén. Y mira qué lindo se ve eso. O sea, en medio de la oscuridad, todas estas luces, ¿verdad?
como símbolo, ¿verdad?, de aquellos que conocen al Señor. Jesucristo en el Sermón del Monte decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ustedes que tienen la luz, si no llevan el mensaje, no se ve la luz. Apague todo el mundo los celulares. Apáguenlo en todos. Imagínense, esta es la realidad cuando no se entiende la comisión que hemos recibido como iglesia, y cuando nosotros estamos en el mundo con gente a nuestro alrededor, pero no evangelizamos. No hay luz. Lo que hay es la oscuridad. Teniendo la luz, no llevamos la luz a los que están perdidos. ¿Pueden prender las luces? Ya pueden prender las luces. Todos aquellos que estén aquí y que quieran hacer un compromiso con el Señor, porque reconocen que no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Por lo menos en este compromiso comenzamos orando: mira, Señor, aquí estoy, necesito que tú me ayudes. Yo quiero, Señor, cumplir con el llamado y el propósito que tú me has dado como hijo de Dios, como hija de Dios. Y cantamos otra vez: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Quiero preguntar, ¿verdad?, si hay alguna vida aquí, porque aunque el mensaje definitivamente es para nosotros, la iglesia, los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, pero se ha presentado el Evangelio en el mensaje también, donde vemos a un Dios amoroso, creador del cielo y de la tierra, que no tenía que hacerlo, pero ante nuestro pecado y ante nuestra maldad, como Él no dio la espalda. Nosotros le dimos la espalda a Él, pero Él no nos dio la espalda, sino todo lo contrario. Hizo provisión para que fuéramos salvos. Y la única manera de eso era que alguien perfecto y santo se sacrificara. Eso era Él mismo. Y decide hacerse como uno de nosotros para representarnos en la cruz del Calvario. Muere allí siendo Dios, pagando el precio del pecado. Pero dice la palabra que la muerte no los retuvo, porque Él es Dios, sino que venció y resucitó al tercer día. Y reina en gloria. Está aquí hoy día. Dios está aquí. El Señor está aquí, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y es a través de Jesucristo el único camino de salvación. No a la iglesia bautista, no a la iglesia católica, no a la iglesia pentecostal. Ninguna iglesia puede salvar. Solamente puede salvar una persona, un Dios con nosotros, y ese es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. No hay otro camino, solamente Cristo, solamente Jesús. Así que yo pregunto, porque es bonito escuchar eso, quizás tú digas, pero tú tienes que tomar una decisión. No solamente es escuchar y decir: qué bonito es eso. Es verdad. Si tú no te arrepientes de tus pecados, porque ya vimos que todos somos pecadores, y no crees en el Señor y lo confiesas, tú sigues en tu misma condición. Que sabe que su pecado, su vida de pecado, lo separa de Dios.
que ha entendido por la gracia de Dios que no hay esperanza si tú permaneces en esa condición. Pero por la gracia de Dios también has entendido que hay un camino de salvación. Y la gente puede preguntar, ¿y qué tengo que hacer? Pastor, ¿tengo que pagar algo? ¿Tengo que hacer algo? No, es gratis. Fue por gracia. Es un regalo, una dádiva de Dios. Lo único que tienes que hacer es confesarlo y reconocerlo. Así que yo pregunto si aquí hay alguna vida que Dios está llamando y simplemente levanta su mano y dice, yo le pido perdón al Señor. Le pido que me ayude. Dios te bendiga. Una mano que se levanta. Dios te ama. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Que ha escuchado el mensaje. No salgas de aquí. Si Dios te está llamando, no salgas de aquí sin tomar una decisión por Dios. Dios te ama. Tú eres especial para el Señor. Eres especial para Dios. Así que si alguien sabe que es pecador, sabe que y reconoce hoy que Cristo es el único camino, levanta tu mano y rinde tu vida al Señor. ¿Habrá alguien más que hoy toma esa decisión, la decisión más importante, que tiene que ver dónde uno va a pasar la eternidad? Simplemente dice, Padre, perdóname. Él ahí levanta su mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Es especial para el Señor. El Señor le ama. El Señor le ama grandemente. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Yo recuerdo cuando, ¿verdad? Ese llamado, y a veces uno huye. No huyas. No hay nada mejor que dejarse caer en los brazos del Señor, de un Dios que nos ama y que nos salva. ¿Alguien más que está aquí y el Señor lo ha estado llamando? No salgas de aquí sin rendir tu vida a Él. ¿Alguien más? Y si aquí hay un hijo de Dios que se alejó de sus caminos y quiere regresar a casa, quiere reconciliar su vida con el Señor, hoy es el día para eso también. Así que también puedes levantar tu mano si quieres reconciliar tu vida con el Señor o entregar tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien más? Padre, te damos gracias por cada vida, Señor. Y mira a los que están aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje con amor y con gracia, modelando, Señor, lo que es ser un hijo tuyo o una hija tuya. Y también te presento, Señor, cualquier vida aquí que esté alejado de ti y cualquier vida que nunca haya entregado su vida, Señor, clamamos para que tú rompas toda cadena y te puedas servir. En el nombre de Jesús. Amén.